Hoy nos lleva a las Escrituras cómo vivir en armonía y en pureza, no viviendo descuidadamente, respetando a los líderes eclesiásticos y relacionándolos en unión y en amor entre todos los santos. Los 5 puntos que vamos a hablar hoy día son, ¿cómo puedo vivir una vida en armonía y pureza? Siendo vigilante, respetando a nuestros líderes, considerando siempre el uno para con el otro, siendo agradecidos y ser cuidadosos en la adoración. Siguiendo estos 5 puntos, vamos a hablar, Pablo le dijo, de esta forma es donde ustedes, ¿cómo pueden vivir en armonía? ¿Ya? Y no solamente en armonía, sino que también en santidad, que tiene que ver con la pureza. Primer punto, vivir en armonía y pureza siendo vigilante. La raíz de esta palabra, su etimología tiene que ver, ¿cierto?, que tiene que ver con un guardia, que estar vigilante, estar preocupado de todo lo que está sucediendo a su alrededor. El que hace vigilancia, ¿cierto?, o el que vigila, tiene relación también con la noche, con estar atento, con estar presto, todo lo que va a suceder. Porque al final, yo me acuerdo que trabajé de guardia y una de repente como que pegaba su tuto, y eso no es estar vigilante, no es estar atento al entorno, sino que Pablo aquí, en los versículos del 1 al 11, nos habla, ¿cierto?, con este símil, esta figura literaria, donde está haciendo o está contrastando una diferencia entre el hombre creyente y el hombre no creyente. Leemos 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo del 1 al 11. Pero acerca de los tiempos de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón de la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque vosotros sois hijos de luz e hijos de día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen por lo que duermen, de noche duermen. Y a los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con esperanza de nuestra salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificando unos a otros, así como lo hacéis. ¿Hay una diferencia entre el converso y el cristiano? Sí, hay una gran diferencia. Y lo responde estos primeros 5 versículos. ¿Cuáles son esas diferencias, cierto, con respecto al texto? Yo saqué como 5 diferencias. Primero, el texto dice que somos luz y no tiniebla. Para el mundo, la venida de Cristo es inesperada, es sorpresiva. Aquí usan una figura literaria, como dije anteriormente, que es comparación, que es un símil, ¿cierto? Cuando yo a veces he escuchado en los púlpitos de que la iglesia espera a Dios o espera a Jesucristo como ladrón en la noche. Y ese contexto está malo, porque la iglesia no espera a Cristo como un ladrón en la noche. Porque el concepto de ladrón es que viene por sorpresa, viene sigilosamente, sin avisar. Y ese texto, o este contexto, Pablo lo está hablando, es el contexto de la gente que no cree en el Señor. Nosotros como creyentes no vemos a Cristo como una persona, como un ladrón de la noche que viene inesperada. Si nosotros como Cristo sabemos y entendemos que Cristo viene y nosotros no lo esperamos de sorpresa.
sino que lo esperamos, ¿cierto? Como algo que estamos esperando con expectativas. O sea, sabemos y entendemos que Cristo viene y es nuestro anhelo que Cristo venga. La palabra de Dios nosotros dice que no los va a pillar por sorpresa su venida, sino que nos indica y nos está dando señales. ¿Cuáles son las señales para venir a Cristo? Entonces, cuando nosotros predicamos de que Cristo, que Él viene con el ladrón, es porque prácticamente estamos diciendo que nosotros estamos en tinieblas, no estamos en la luz. Porque el ladrón actúa como de noche. Y dice la Biblia que nosotros estamos de día. Claramente que también es una comparación de que, o también decimos, ¿cierto?, que no necesariamente Dios, si lo volvemos literal, no es que Dios venga de noche, porque si nosotros estamos de día, allá en el otro lado del mundo están de noche, y cuando ellos están de noche, nosotros estamos de día. De esa forma literal, sino que tiene que ver con un concepto de que a nosotros los cristianos tenemos entendimiento, tenemos comprensión. Acuérdense que para la vigilia estuvimos hablando de la riqueza espiritual. Una de las riquezas espirituales son dos: entendimiento y conocimiento. Nosotros conocemos lo que el Padre quiere hacer para su iglesia. ¿Y cómo es? Por el intermedio de la Escritura. Efesios 4:18 dice: teniendo el entendimiento entebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿A quién se está refiriendo? ¿A la iglesia? No, se está refiriendo a las personas inconversas. ¿Por la dureza qué? Por la dureza de su corazón. Efesios 5:8 ahí mismo: porque en otro tiempo eres tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Ellos aman la oscuridad, porque de tal manera amó Dios este mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo el que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Los que creen tienen salvación, y los que no creen ya son condenados. No dice van a ser condenados, dice ya tienen condenación. ¿Por qué? Porque su corazón los tiene duros, ¿cierto? Sus obras son malas. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero el cristiano no se asocia a las tinieblas. El cristiano no se asocia al ladrón, sino que el cristiano se asocia a la luz. Juan 8:12. Otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuándo se produjo este cambio en nosotros? Que siempre nos hacemos esa pregunta, y eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 4, del 1 al 6. Esto es importante saber, hermanos, porque muchas veces creemos nosotros de que andamos en tinieblas o que desconocemos. No, nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de luz. No por lo que somos, sino porque, vuelvo a repetir, es por lo que hay en nosotros. Cristo es luz en nuestras vidas, y ese a mí me hace tener cierto poder reflejar la luz al creyente o al que no conoce. Y la luz tiene que ver con ¿qué? Con el Evangelio de la cruz, el Evangelio del Señor. Por lo cual, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 1 al 6, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, los cuales el Dios, fue materia del día miércoles, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿A quién? ¿A la iglesia? Entonces la iglesia va a ser, ¿cómo es la palabra? Va a ser sorprendida por este ladrón. No. Dice a los incrédulos, para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, lo cual es imagen de Dios. Porque no nos predicamos nosotros mismos, sino que
a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandece la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, los versículos del 1 al 2, al 11, habla, ¿cierto?, sobre esta luz. Nosotros no somos tinieblas, somos luz. También dice que tenemos conocimiento y no ignorancia. Al igual que el punto anterior, la diferencia entre el creyente regenerado y el creyente y el inconverso, tenemos conocimiento, tenemos sabiduría. Eso nos hace que vivir confiados en las promesas de Cristo, y su venida sabemos que no nos va a pillar por sorpresa, ya que entendemos que las señales están mencionadas ¿dónde? En la Escritura. Por eso esto es importante, hermano, porque mucha gente dice, prepárate. Sí, también la preparación, pero no lo dicen con el contexto de santidad, sino que lo dicen con el contexto oye, que no te vaya a pillar, no te vaya a pillar Cristo aquí en la tierra. Cuando venga, no, pues, hermano. Si usted es cristiano o creyente, sabe cuándo ha de venir Cristo. Y no necesita a alguien que se lo diga, sino que usted necesita que abra la Escritura. Nada más. Porque la Escritura a usted le da luz, lo ilumina, le da conocimiento a entender cuándo Cristo va a venir a la tierra. Muchas señales hay en la tierra. Sí, hay bastantes señales que nos hacen ver de que sí, que la venida de Cristo está cerca. Pero el mundo, ¿qué pasa? El mundo vive su vida, ¿no? Pero el que está preocupado de esto no es el mundo, sino que nosotros como cristianos estamos preocupados y debemos ocuparnos de eso. No con angustia, sino que con esperanza. El cristiano anhela que Cristo venga. Amén. No está preocupado, oye, mañana voy a ir al domingo a la iglesia. El martes me voy a conectar para el estudio bíblico. No. El cristiano espera con seguridad, con amor, con esperanza la venida de Cristo. Y mientras espera, ¿qué es lo que hace? Se preocupa y se ocupa de su situación. ¿Cómo? Aprender, estudiar la Escritura, vigilar, orar, presentarse ante la presencia de Dios como un obrero aprobado. Amén. El cristiano no tiene ignorancia, no desconoce de los planes del Padre. El cristiano tiene conocimiento, tiene sabiduría. ¿Cuáles son los planes de Cristo? Él lo entiende y lo asimila. Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿De qué? Y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecado y herencia entre los santificados. Hay una garantía, hermano, que se llama las arras del Espíritu Santo. Amén. Hay una garantía que si usted le dijo, acepta al Señor como un único y suficiente Salvador, si tú aceptas al Señor como un único y suficiente Salvador, o tú me aceptas a mí como tu Salvador, tú tienes herencia. ¿Y quién es esa arra de esa herencia? ¿Quién da la garantía de eso? El Espíritu Santo, que me da seguridad de lo que yo estoy diciendo. El Espíritu Santo me capacita, me entrega conocimiento y me entrega sabiduría, y no estoy preocupado por cómo me va a pillar Cristo, sino que yo estoy preocupado para que irme con Cristo. Esa es la gran diferencia de un cristiano que entiende y comprende las Escrituras. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán ¿qué? Burladores andando según su propia concupiscencia, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, está diciendo, tú que me predicas que Cristo viene, todavía Cristo no viene. ¿Dónde está la promesa de que Cristo iba a venir? Tú que has predicado cerca de 2000 años que Cristo viene, y todavía no viene. Una persona que es burladora, siempre le pregunta al cristiano, bueno, tú vienes predicando y quizás han muerto varios padres de la iglesia y todavía Cristo no viene. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas estas cosas permanecen.
así como desde el principio de la creación. Es porque no entienden que hay un propósito. El contexto de esa palabra de Dios es que empieza a hablar, ¿cierto? Que ellos olvidan, desconocen de que hubo un diluvio, hermano. Hubo un diluvio. Y que Noé predicó, ¿cierto? Que se iba a destruir la tierra por agua. Pero ellos, ¿qué? Ellos vivieron su ignorancia y se despreocuparon. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando vino el diluvio, hermano. Porque el diluvio existió, fue real. Y destruyó a las personas. Pero la aplicación de Noé fue: arrepiéntanse, vengan al arca, vengan a Dios y van a ser salvos. Pero ninguno fue rescatado, aparte de la familia de Noé. Lo mismo pasó con Sodoma y Gomorra. Se le explicaba: arrepiéntanse. Arrepiéntanse porque va a venir la destrucción de esta ciudad. ¿Y qué pasó? Se despreocuparon porque no tenían conocimiento de que Dios cuando dice algo, lo cumple. Amén. Y no es que tarde, es que es el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios siempre se va a cumplir. Si el tiempo de Dios dice que Cristo va a venir a buscar su iglesia, va a ser. Amén. ¿Cuándo? No sabemos. Pero nosotros como cristianos debemos esperarlo ansiosamente, con expectativa de cómo va a ser ese encuentro glorioso con el Padre. Amén. Pero el mundo, ¿qué? Se despreocupa. Vive su vida, vive sus fiestas, vive sus cumpleaños, vive su trabajo. No se preocupa de ir a la iglesia, no se preocupa de buscar al Señor. Nada mismo. Total, los cristianos hace 2000 años están predicando que Cristo viene y no viene. Pensando a ellos que dicen que Cristo lo pone por tardanza. Siento que el tiempo de Dios se va cuando llegue la hora, hermano. Amén. Si la persona no quiso aceptar al Señor, se va a perder. Amén. Así de simple. El reloj va avanzando. El reloj no se detiene. Amén. Pero hoy día nosotros vemos la despreocupación de la humanidad. Así como sucedió con el diluvio, así como sucedió con Sodoma y Gomorra, va a suceder este gran evento. El creyente tiene una expectación de la venida de Cristo. Y no una sorpresa como el ladrón, sino que el cristiano está esperando, anhelando la venida de Cristo. Amén. No por el castigo de las personas, sino que porque entiende que cuando venga Cristo, nosotros vamos a vivir esa gloria que nosotros estamos viviendo en este tiempo acá en la tierra, pero es una gloria mayor. Amén. Donde nosotros vamos a gozarnos, y si nuestros padres han partido en los brazos del Señor, nos reuniremos con Él. Lo gozaremos por la eternidad, dice su palabra. Y este evento que dice estos versículos del 1 al 11, tiene dos eventos. Uno, que vendrá como el ladrón de la noche, o sea, va a ser sorpresa para el no creyente. Y lo segundo, que va a ser igual que la persona o las mujeres que entienden esto, como el dolor de parto. O sea, va a haber un gran dolor, un gran sufrir. La gran tribulación, hermanos, no es cualquier cosa, porque el diablo se va a desatar. Si hoy día el diablo no se puede desatar, es porque la iglesia está aquí en la tierra. Es lo único que lo detiene al diablo. No hay nada más que lo detenga para hacer pedazo a la humanidad, a la creación del Señor. Pero aún así trabaja. Pero cuando llegue el momento de que esa iglesia sea arrebatada ante la presencia del Señor, ya no va a haber nada más. Claramente el Espíritu Santo va a seguir acá. No es que el Espíritu Santo descienda cuando venga la iglesia, no. Porque siguen otros propósitos, que lo vemos en Apocalipsis. Que es necesario que el Espíritu Santo sea fortalecido. Que las personas sean fortalecidas después. Pero la gracia se va a terminar ahí. La iglesia va a ascender. Y ese es el gran evento que espera el cristiano. Amén. Y que esperamos todos en Cristo Jesús. El otro punto que dice ahí en estos versículos del 1 al 11 es que debemos estar sobrios, no embriagados. La sobriedad tiene relación con juicio, con razonar,
con tener dominio propio. Gálatas no habla de mansedumbre, no habla de templanza. El mundo actúa de la forma opuesta al creyente. O sea que, sin razonamiento en su vida, no le importa a dónde viene, no le importa cuál es su propósito en su vida, y no le importa a dónde va, porque para el mundo dice, de esta vida no hay otra. Sin santidad, sin consagración. Entonces, de los versículos 1 al 11, nos explica que nosotros somos luz, no somos tiniebla. Nos dice que la iglesia tiene conocimiento. La iglesia, cierto, tiene una expectativa. Y también nos explica de que debemos actuar o caminar sobriamente, con templanza, con mansedumbre, con dominio propio. Lo segundo que habla el Pablo en este capítulo 2, dice que para vivir una vida santa y en armonía, debemos respetar a nuestros líderes. Y lo vemos en el capítulo 5, del 12 y el 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis, mientras oraba en nuestro hermano Jorge, me acordaba lo que había escrito, o lo que dice la palabra. Hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan, y los que tengáis, y que los tengáis en mucha estima y amor a causa ¿qué? De la obra. Tener paz en vosotros. A lo largo de la carta de la apostólica habla de los liderazgos espirituales que deben tener las iglesias. Nosotros como congregación tenemos como liderazgo al que preside, que lo veo yo, ¿cierto? A mi esposa y a la diácona, que deben, ¿cierto? Se merecen el respeto por el cual, ¿cierto? Fueron nombrados o fueron, ¿cierto? Honrosamente nombrados. Todos nosotros, ¿cierto? Nos debemos respeto el uno para con el otro. Ahora, ¿cómo debe dirigir la familia pastoral? ¿Y cómo debe dirigir los diáconos dentro de la iglesia? ¿Cómo a ellos se le ocurre? No. La Escritura nos menciona cómo debemos dirigir, porque esto no se trata de una dictadura, sino que se trata de dirigir a la iglesia bajo la gracia. No bajo el legalismo, sino que bajo la gracia. Si usted quiere vivir bajo la ley, bien, hágalo. Si usted cree que usted puede cumplir la ley, bien, hágalo, dice Pablo. No tengo ni un problema. Si es su decisión, hágalo. Pero le recomiendo que se apoye a la gracia. Porque la única persona que pudo cumplir la ley se llama Jesucristo. Amén. Y en Él nosotros somos justificados. En Él nosotros somos redimidos. Y en Él nosotros somos salvos. Hay un texto que sale en 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 y 5. Léalo en su casa, que tiene que ver, ¿cierto?, cómo uno debe comportarse ante los líderes. Tercer punto. Vivir en pureza y armonía, o en santidad, considerándonos los unos con el otro. Eso lo vemos en los versículos 14 y 15 del texto que estamos hablando en 1 Tesalonicenses capítulo 5. También os rogamos, hermanos, que amonestéis ¿a quién? A los ociosos. Que alentéis ¿a quién? A los de poco ánimo. Que sostengáis a los débiles. Que seáis pacientes para con todo. Mirad que ninguno pague por otro mal. Antes seguid siempre lo bueno los unos para con nosotros y para con todos. No es suficiente tener un buen liderazgo, hermano. No se trata solamente de tener un buen pastor, una buena diácona, sino que se trata del conjunto. De que si hay ociosos, ¿cierto?, que están estorbando o que no se dejan gobernar por la Escritura, ¿qué dice? Que la iglesia tiene que amonestarlo, tiene que llevarlo y decir, ya, trabajemos. Si la obra de Dios es de todos, no es solamente de uno, del pastor o de los líderes o de los maestros de la iglesia, sino que todos deben apoyarla, llevar esta carreta. El líder da la dirección como es de dirigir, guiar, pero el que apoya la carreta somos todos nosotros, hermano. Entonces, si hay alguien que está ocioso, que va arriba de la carreta y no está apoyando esta carreta, no está empujando la carreta, ¿qué tenemos que hacer? Amonestarlo.
oye, ya, pues bájate. Estamos todos tirando el carro para allá. Y tú lo estás tirando para el otro lado. O tú estás arriba esperando de las bendiciones. Pablo dice que en amor debemos amonestarnos a los ociosos, a los de poco ánimo, que están desalentados por algunas circunstancias que pasan dentro de la iglesia. Debemos ¿qué? Animarlos, exhortarlos, alentarlos. Hermano, entiendo que lo que te pasó, comprendo, pero yo pienso que busquemos al Señor la respuesta de Dios, que nos animemos y nos fortalezcamos, porque la carreta tenemos que tirarla todos juntos. Algunos que están tirando la carreta con mucha fuerza y otros están ahí, de a poquito, de a poquito. Amén, hermano. Entonces, debemos, ¿cierto?, alentar a los que están desalentados. Y también Pablo nos explica, nos dice que para vivir una vida de pureza y santidad, que a los débiles, a estas personas que son los creyentes inmaduros, debemos sostenerlos y debemos apoyarlos. ¿Para qué? Para que en algún momento ellos puedan caminar solos. Hay muchas cosas en la Biblia de que hay gente, ¿cierto?, que es muy inmadura espiritualmente y que son débiles y caen muy fácilmente. Pero para eso está el liderazgo, para eso están los maestros, para decirle, mi hermano, esto sí, pero de esto, ¿cierto?, de estas cosas, de esta forma se soluciona la crisis que tú estás viviendo. Entonces Pablo menciona 3 grupos acá: a los ociosos, a los de poco ánimo y a los débiles. Pero ninguno de los 3 grupos hay que dejarlos, dice. No dice déjalos solos, no. Dice que hay que apoyarlos, los unos para con nosotros. Porque en algún momento, uno de ustedes o de nosotros vamos a estar ociosos. En algún momento del caminar vamos a estar débiles. Y en algún momento del caminar nosotros vamos a estar de poco ánimo. Si hoy día usted está de poco ánimo, hay un hermano, una iglesia, ¿cierto?, que lo tiene que apoyar. Y alguna vez que usted se recupere el ánimo y vea a otro hermano que está de poco ánimo, usted tiene que ir a hacer lo que los hermanos hicieron para con usted. Y vemos una iglesia sana, y vemos una iglesia, ¿cierto?, que alaba y bendice el nombre del Señor. Amén. Ayudándonos, apoyándonos los unos con los otros. Penúltimo punto, ya voy terminando. Vivir en santidad y en armonía, o para vivir en santidad y en armonía, debemos ser agradecidos. Versículos del 16 al 18. Estad siempre gozoso, orad sin cesar, dad gracia en todo. ¿Por qué? Esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Siempre nos preguntamos y siempre preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios para vivir? Esta. No hay otra más. No hay otro, algo como místico. No, simplemente esto. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios para nuestras vidas como iglesia y para mi vida es que yo siempre esté gozoso. Que yo ore sin cesar y que siempre sea un hombre o una mujer agradecida. ¿Estás siempre gozoso? Una vez expliqué, y sabes que yo lo entendí gracias a una película cristiana, de esa morenita que estaba ahí en Cuarto de Fe. Que muchas veces nosotros pensamos que el gozo depende de que si mi esposa me quiere, si mis hijos me hacen caso, si mi jefe me estima, o si tengo plata, o si no tengo plata, o si me hablan bien, o si me hablan mal. El gozo que habla aquí es que el gozo no tiene que ver con las circunstancias que me rodean, sino que el gozo proviene de Dios. Amén. Por eso dice, estás siempre gozoso. Porque Pablo podría decir, pero ¿cómo una persona siempre va a estar gozosa? Eso es imposible para la mente humana. Pero para la mente de Dios sí. Porque el gozo no depende si me quieren o no me quieren. O si me hacen mal o si me aman.
sino que el gozo depende de lo que yo recibo del Señor, su riqueza, su conocimiento, su amor, su piedad, su misericordia. Que aunque en mi entorno, ¿cierto?, todos me están odiando por servir a Cristo, yo aún así tengo gozo. Si Pablo cuando escribía esta carta no estaba en su oficina escribiendo, hermano, estaba esclavizado. Y aún así, regocijado. Una vez les digo yo, regocijado. Amén. Porque el gozo no depende de lo que usted cuánto predique, o si usted es más espiritual o menos espiritual. Amén. Cuando yo entiendo que el gozo proviene de Dios, aún en la miseria que yo pueda vivir, yo tengo gozo, tengo contentamiento, estoy alegre. Aunque mis hijos me hagan, ¿cierto?, la vida imposible o no me hagan caso, yo tengo gozo igual. Amén. Porque el gozo no lo recibo de lo que hagan mis hijos hacia mí, o mi padre o mi pareja hacia mí, sino que recibo el gozo de parte del Señor. Amén. Y es por eso que yo me gozo. Y por eso Pablo dice regocijaos. Y cuando yo entiendo esta palabra regocijaos y tengo un gozo no circunstancial, sino que un gozo que proviene de Dios, tengo santidad y tengo armonía. La armonía tiene que ver con paz, tranquilidad. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Que está por ahí, ¿no? Ahí está. Y la paz tiene que ver con eso, con la tranquilidad. Yo puedo dormir tranquilo. Orar sin cesar. No tiene que ver con que usted está todo el día arrodillado ante la planta del Señor, sino que tiene que ver, no tiene que ver con cuánto tiempo ore o cuántas veces en el día ore, sino que tiene que ver con la actitud de mi oración. Que yo constantemente, la esposa, el esposo, ya sea en la casa, en el trabajo, están constantemente, aleluya, están con su alabanza, están pelando una papa, o están haciendo el aseo, o el hermano está trabajando, o está vendiendo, están orando. Orar tiene que ver con comunicarse con Dios. No con arrodillarse, sino con comunicarse con Dios, con la actitud, con una actitud, porque la oración es una adoración al Señor. Por eso dice Pablo, orar sin cesar. ¿No tengo que dormir? No. Sino que tiene que ser una actitud de corazón, de adoración al Señor. Eso tiene que ver con oración. Y por último, da gracias en todo. Y allí que yo escribí algo, no me acuerdo que una palabra que dijo el hermano Alejandro, y vuelvo a repetir, las personas agradecidas con Dios no son las personas que más Dios le hace, ¿cómo es la palabra? ¿Cómo le cree? No es lo que más recibe de parte de Dios, ya sean bendiciones, es la persona más agradecida. O sea, que lo sanó del corazón, que lo sanó de esto, que tiene trabajo, que le contesta todas sus plegarias. Sí, bien, todo eso, esa persona no lo hace más agradecida a Dios. Porque eso es circunstancial. Porque hasta el momento que Dios le cierre la llave y ya no le conteste más esa cosa, ya no va a ser un hombre más agradecido. Y lo vemos variamente cuando Cristo sana, cuando cierto Dios sana a un hijo. Vemos el ímpetu, vienen para acá o en los YouTube, gloria a Dios, y empiezan a alabar y empiezan a danzar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Dios le cierra la llave. Amén. Hasta ahí se quedó el agradecimiento. Estoy bendecido económicamente. Tengo una buena camioneta. Tengo una buena casa. Dios cerró la llave y tuvo que vender la casa, tuvo que vender la camioneta. Hasta ahí se terminó el agradecimiento. El agradecimiento no tiene que ver con los milagros. Y soy hincapié en esto. Un hombre que fue sanado, libertado o resucitado, esa persona no quiere decir que tenga un agradecimiento con Dios. O logre ser agradecido con Dios. Sino que el agradecimiento no es por lo que hace Dios en mi vida, sino por lo que es Dios en mi vida. Amén. Que es muy diferente. Porque ya sea que tenga riqueza o no tenga riqueza,
Es lo que Dios es en mi corazón, en mi vida. Y eso me hace agradecido, no por lo que yo recibo de Dios. Y eso lo entendió esta persona que está acá atrás mía. ¿Qué dice? De oídas me había oído, más ahora mis ojos te ven. Desde chico yo escuché la palabra de Dios. Desde chico yo escuché que mi padre y mi madre me hablaban de Dios. Pero no quiere decir que yo conozca a Dios. O que reconozca lo que Él es en mi vida. Yo recién lo conozco y sé quién es cuando yo sé lo que Dios es en mi corazón. No por lo que hace o deja de hacer. Y por eso Pablo decía, está gozoso, y estaba ahí engrillado, con un frío más terrible que acá, humedad, y decía, quizá porque el dedo se te tuye, empezar, gozoso, siempre estar gozoso. No podía escribir, pero le decía que debía estar gozoso, no por las circunstancias. Amén. Orar sin cesar, no por las circunstancias. Y ser agradecido, no por las circunstancias. No por lo que Dios me da o me deja de dar, sino que por lo que es en mi corazón. Amén. Así es. Ese produce, eso lo realmente cambia y hace la diferencia de un hombre creyente a un hombre creyente regenerado. Y último punto, que tiene que ver con la adoración y que está relacionado con el punto anterior. Versículo 19 al 21. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo y retener lo bueno. Para tener un equilibrio en la vida espiritual, este punto es importante, ya que nuestra vida espiritual tiene que ver con la adoración para con Dios. No podemos apagar el espíritu, pero tampoco debemos menospreciar el espíritu, la profecía que tiene que ver con la palabra del Señor. Y por último, que hay una mantita ahí. Me hace falta una mantita aquí. ¿Y cómo obtenemos este equilibrio? ¿Cierto? Examinando la Escritura. No el que dice más gloria a Dios o el que dice más aleluya fuertemente, sino que nuestra fuente de nuestras decisiones son las Escrituras. Nuestra fuente de cómo debemos adorar al Señor tiene que ver con las Escrituras. No hay otra cosa. Y termino. Versículos 23 y 24 de este capítulo. Y el mismo Dios de paz que os santifique por completo. ¿A media? No, por completo. ¿Todo vuestro qué? Ser. Tu alma, tu cuerpo, tu espíritu. Sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién guarda nuestra vida? El que nos llamó por hermano. Él lo hará. Está viendo Pablo cuando sea mi cuerpo sea glorificado, pero Él ya lo hizo en el momento en que Él vino a mi corazón y hizo habitación en mi vida. Y este es el último punto que habla Tesalonicenses, que tiene que ver con una vida santa y una vida en armonía. Que hagamos diferencia, que seamos diferentes a otros cristianos. Sí, la iglesia nos salva, pero sí puede hacer una diferencia en la población y ante otras iglesias que están. No por lo que deje hacer o haga, sino por lo que es Cristo en esa iglesia, el cual mueve, transforma las vidas. Que Dios nos bendiga. Amén.